Imagina que estás en 1957, tienes 7 años, eres ciego de nacimiento y estás profundamente fascinado por un aparato que la mayoría de la gente da por sentado, el teléfono de disco de tu propia casa. Para ti, ese objeto no es solo un medio para hablar con tus familiares, es un laberinto infinito de tonos, frecuencias y chasquidos metálicos. Un día, mientras estás escuchando el pitido de fondo de una llamada interurbana, te pones a tararear. De repente emites un silbido agudo y en ese preciso instante la llamada se corta en seco y escuchas un tono de línea completamente limpio. Sin saberlo, acabas de ejecutar la primera intrusión cibernética de la historia humana y lo has hecho utilizando únicamente tus cuerdas vocales. Ese niño se llamaba Joe Engresia, aunque años más tarde el mundo entero lo conocería como Joy Bubbles. Si buscas su nombre hoy en día en los archivos de la cultura hacker, te dirán lo de siempre, que era un genio invidente que podía controlar la red telefónica mundial silbando, un héroe romántico del phone freaking que inspiró a personajes de la talla de Steve Wozniak o Steve Jobs, pero esa es solo la versión edulcorada para los libros de la historia. Me he estado dedicando durante semanas a reconstruir su expediente real, buceando en grabaciones de radio comunitarias de la época, artículos judiciales olvidados y testimonios de las personas que convivieron con él. Y la verdad detrás del mito es infinitamente más fascinante, oscura y conmovedora. Detrás del silbido mágico había una mente atormentada por traumas infantiles, una red social clandestina creada décadas antes de que existiera internet, un debate técnico encarnizado sobre qué parte de sus habilidades era real y qué parte era pura leyenda urbana, y un proceso de aislamiento autodeterminado que lo llevó a renunciar a la tecnología para convertirse literalmente en un niño de 5 años. Quédate hasta el final del vídeo porque comprender por qué el padre del hacking mundial decidió desconectarse por completo de la sociedad te hará replantearte qué significa realmente la libertad en el mundo moderno. Para entender la hazaña de Joe Engresia, tenemos que viajar al corazón de la arquitectura de telecomunicaciones de mediados del siglo XX. En los años 50 y 60, la red de la compañía AT&T no era digital, era una mole electromecánica gigantesca que operaba mediante lo que en ingeniería llamamos señalización dentro de banda. Eso significaba que los comandos de control que la red utilizaba para gestionar el tráfico de llamadas viajaban exactamente por los mismos cables por los que viaja la voz humana. Es más, en el anterior vídeo del canal explico literalmente esto. Si te da pereza entrar, te lo dejo aquí arriba a la derecha. Y aquí es donde entra en juego la genialidad y el oído absoluto de Joe. A los 7 años, Joe descubrió de forma totalmente accidental que si emitía un silbido a una frecuencia exacta de 2600 Hz, la red telefónica interpretaba que la llamada actual había terminado, pero mantenía la línea interurbana abierta. En la práctica, ese tono engañaba a las centrales telefónicas. Le decía al sistema que el usuario había colgado, dejando el circuito despejado para introducir nuevos comandos de marcado sin que el contador de facturación registrara un solo centavo. Ahora bien, yo he querido investigar qué hay de mito y qué hay de realidad técnica en las habilidades de Joe Engresia. Se ha dicho durante décadas que Joe podía marcar cualquier número de teléfono del planeta simplemente silbando. ¿Era eso físicamente posible? La respuesta corta es casi, pero con matices técnicos cruciales. Joe poseía una cualidad física extremadamente rara llamada oído absoluto, lo que le permitía identificar y reproducir cualquier nota o frecuencia musical sin ninguna referencia previa. Cuando Joe silbaba a 2600 Hz, no necesitaba un diapasón ni un instrumento de medición. Su cerebro ajustaba las cuerdas vocales con una precisión milimétrica. Sin embargo, para marcar números completos, la red requería secuencias de pulso o tonos multifrecuencia, los famosos tonos DTMF o MF. Joe descubrió que podía simular el disco de marcar colgado y descolgando el gancho del teléfono a una velocidad exacta de 10 pulsos por segundo. Presionaba el gancho 3 veces rápidamente para un 3, 5 para un 5 y así sucesivamente. Combina esa habilidad manual con un silbido perfecto de 2600 Hz y tenías a un ser humano que no necesitaba ordenadores, ni las famosas Blue Boxes, las cajas azules que luego popularizarían John Draper o Steve Wozniak, ni herramientas externas para navegar de forma invisible por las tripas del imperio de las telecomunicaciones estadounidenses. Pero mientras la prensa de la época lo retrataba como un mago cibernético o una amenaza para la seguridad nacional, la motivación real de Joe no era el dinero ni el sabotaje. Para un chico ciego y solitario, la red telefónica no era un sistema informático que explotar, era un universo infinito de sonidos, un espacio tridimensional donde podía explorar el mundo sin los límites de su discapacidad física, un espacio donde muy pronto no estaría solo.
A finales de la década de 1960, Joe Engresia se matriculó en la Universidad del Sur de Florida, y fue allí donde su talento individual se transformó en un fenómeno cultural. Joe comenzó a utilizar su conocimiento del sistema para conectar a personas que, como él, se sentían al margen de la sociedad. Mucho antes de que existieran los foros de internet, los servidores de Discord o las salas de chat, Joe Engresia y otros pioneros del phone freaking crearon las primeras comunidades virtuales de la historia. ¿Cómo lo hacían? Joe descubrió líneas de prueba inactivas, bucles de señalización sin usar y puentes de conferencia no documentados dentro de la red de AT&T. En esas líneas secretas, decenas de jóvenes de todo el país, muchos de ellos ciegos, apasionados de la tecnología o simplemente inadaptados nocturnos, se reunían a diario para hablar durante horas, compartir conocimientos sobre conmutación telefónica y debatir sobre filosofía. A esta subcultura se la conoció como el movimiento Freaker, y Joe era considerado indiscutiblemente su profeta silencioso. He podido constatar la enorme influencia que Joe ejerció sobre la industria tecnológica moderna. En 1971, la famosa revista Esquire publicó un artículo legendario firmado por Ron Rosenbaum titulado Secrets of the Little Blue Box. En ese reportaje se detallaban las hazañas de Joe y de otros freakers míticos como John Draper, alias Captain Crunch. Ese artículo llegó a las manos de un joven estudiante universitario en California llamado Steve Wozniak. Wozniak quedó tan fascinado que llamó inmediatamente a su amigo Steve Jobs. Juntos, inspirados por el trabajo y las frecuencias descubiertas por Joe y sus compañeros, construyeron y vendieron sus propias Blue Boxes en los dormitorios de la universidad. El propio Jobs reconocería años más tarde que si no hubiera sido por la experiencia de crear y comercializar esas cajas para hackear la red telefónica, Apple Computer jamás habría existido. Sin embargo, a medida que la escena freaker crecía, se volvía más comercial y más agresiva, y aquí es donde comenzó la profunda fractura entre Joe Engresia y la comunidad de hackers. Mientras la nueva generación de piratas informáticos buscaba la notoriedad, el beneficio económico o la confrontación directa con las autoridades y las grandes corporaciones, Joe se sentía cada vez más alienado. En 1968, Joe fue arrestado por primera vez en su residencia universitaria después de que un empleado de la compañía telefónica lo descubriera facilitando llamadas gratuitas a sus propios compañeros. Aunque la pena fue leve, el impacto psicológico en Joe fue devastador. Él no se veía a sí mismo como un delincuente ni como un activista antisistema. Se veía como un niño jugando en un parque de atracciones invisible. Sentía que la comunidad hacker estaba destruyendo la belleza pura de la red para convertirla en un terreno de ciberdelincuencia y egoísmo, y tomó una decisión radical: alejarse para siempre de los piratas informáticos. Y aquí llegamos a la fase más oscura, incomprendida y trágica de la vida de Joe Engresia. A partir de los años 80, la red telefónica comenzó su transición hacia la digitalización mediante la señalización por canal común, el sistema SS7. Los tonos de 2600 Hz dejaron de funcionar progresivamente. El mundo analógico que Joe amaba estaba muriendo, pero el verdadero colapso no fue tecnológico, sino psicológico. En 1991, a la edad de 42 años, Joe Engresia tomó una determinación que dejó perplejos a sus pocos amigos y a los historiadores de la tecnología. Acudió a un registro civil y cambió legalmente su nombre a Joe Bubbles, literalmente burbujas de alegría. Pero no fue solo un cambio de nombre, anunció formalmente que renunciaba a la vida adulta y que a partir de ese momento su edad mental y emocional sería permanentemente la de un niño de 5 años. Para la opinión pública y los medios sensacionalistas, esto fue visto como una excentricidad extravagante de un genio informático que había perdido el juicio. Sin embargo, cuando analizamos los informes de sus terapeutas y los testimonios de su entorno más íntimo, la triste realidad que emerge es muy diferente. Detrás de su obsesión por regresar a la infancia se escondía un intento desesperado de sanar traumas atroces. Durante su niñez, debido a su ceguera y su aislamiento, Joe había sufrido abusos físicos y emocionales severos por parte de figuras de autoridad en las instituciones a las que asistió. La red telefónica había sido su refugio para escapar del dolor del mundo real. Cuando la tecnología cambió y la comunidad hacker lo relegó al olvido, Joe Bubbles decidió construir su propio refugio mental. Se mudó a un pequeño apartamento en Minneapolis, regaló casi todos sus equipos electrónicos y llenó su vivienda de peluches, juguetes, cassettes con grabaciones de dibujos animados y teléfonos antiguos desconectados. Vivía de una pequeña pensión de invalidez y pasaba los días llamando a programas de radio local
vocales, cantando canciones infantiles y gestionando una línea telefónica gratuita llamada The Highline, donde grababa mensajes diarios llenos de historias sobre amor, fantasía y compasión para reconfortar a personas solitarias. Joe Bubbles se había aislado por completo del universo hacker, rechazaba las invitaciones a conferencias de seguridad, se negaba a hablar de cibercrimen y expresaba un profundo rechazo por el Internet moderno. Para él, las pantallas y los ordenadores carecían del alma, la calidez y la textura sonora del viejo sistema electromecánico. El 8 de agosto de 2007, la historia de Joe Bubbles llegó a su fin de la manera más silenciosa posible. Fue hallado muerto en su apartamento de Minneapolis a los 58 años. La causa oficial del fallecimiento fue un fallo cardíaco, pero el escenario que encontraron las autoridades reflejaba la conmovedora paradoja de su existencia. El hombre que un día tuvo el control técnico de las telecomunicaciones del planeta murió en absoluta soledad, rodeado de juguetes de peluche y sosteniendo el auricular de un teléfono analógico que ya no estaba conectado a ninguna parte. Joe Englesia, o Joe Bubbles, no fue un delincuente cibernético ni un magnate de Silicon Valley, fue un poeta del sonido, una mente prodigiosa atrapada en un mundo que no estaba preparado para entender ni su genialidad ni su vulnerabilidad. Su historia nos demuestra que en los albores de la era digital, las mayores innovaciones no nacieron de la codicia o del deseo de dominación militar, sino de la necesidad primaria de un niño ciego de encontrar una vía de escape para conectar con el resto de la humanidad. Si te ha gustado el vídeo, agradecería que dejaras un like y te suscribieras, así me ayudas a seguir trayendo contenido como este. Nos vemos la semana que viene.